El humo del incendio aún perseguía a Paloma en sus pesadillas, 7 años después de aquella noche que había destruido todo. Era 1887, y en Santa Rosa de Lima, la joven de 17 años era conocida como la Maldita. Paloma tenía 10 años cuando el fuego devoró su casa. Las llamas habían lamido el lado izquierdo de su rostro, dejando cicatrices que se retorcían desde su frente hasta su cuello. Sus manos, levantadas para protegerse, se habían curado torcidas como garra. Una viga en llamas había fracturado su pierna izquierda, dejándola varios centímetros más corta que la derecha, obligándola a cojear con cada paso. Y luego estaba su voz, o más bien su ausencia. Había gritado tanto esa noche, había inhalado tanto humo llamando a su madre, a su padre, a su pequeño hermano Miguelito, que algo en su garganta se había roto. Ahora, a los 17 años, Paloma vivía en completo silencio. Su familia había muerto en el incendio. Ella había sobrevivido, pero para muchos en Santa Rosa de Lima hubiera sido mejor que no lo hiciera. Es una maldición, susurraba doña Mercedes, haciendo la señal de la cruz cada vez que Paloma pasaba cojeando. El diablo la marcó. Su tía Beatriz la había acogido por obligación más que por amor. Paloma era una boca más que alimentar, sin esperanza de futuro. ¿Qué hombre se casaría con una muchacha muda, coja y desfigurada? Los niños del pueblo eran particularmente crueles. «Monstruo», le gritaba, «cara de demonio». Le tiraban piedras como si fuera un perro sarnoso. Paloma había aprendido a caminar con la cabeza gacha, su cabello negro cayendo como cortina sobre su rostro marcado. Realizaba las tareas más duras, lavar ropa aunque sus manos deformadas hacían el trabajo doloroso, cargar agua a pesar de su cojera, moler maíz hasta que sus brazos temblaban. No había palabras en sus labios para quejarse. Solo trabajo constante, esfuerzo por ganarse el derecho de existir en un mundo que deseaba que no estuviera ahí. Pero había momentos robados antes del amanecer cuando Paloma se sentaba sola y abría la boca tratando de cantar sin voz. Movía los labios formando las canciones que su madre le había enseñado, lágrimas silenciosas corriendo mientras su boca interpretaba sinfonías que solo ella escuchaba. Porque en su interior, Paloma no había muerto. El fuego había tomado su voz, su belleza, la facilidad de su movimiento, pero no su espíritu. La delegación apache llegó en septiembre, 6 hombres montados en caballos magníficos. Venían en paz, como habían hecho durante años desde el traían pieles, mantas tejidas, hierbas medicinales. Pero no era el anciano líder quien captó la atención del pueblo. Era el hombre que cabalgaba a su derecha, alto, con rostro tranquilo y ojos que permanecían cerrados mientras montaba. «Es el curandero ciego», murmuró don Fernando. «Dicen que puede ver las almas de las personas». Su nombre era Sombra. Había nacido ciego, nunca había visto rostro, cielo o color, pero los espíritus le habían dado otro tipo de visión. Podía sentir la presencia de las personas como campos de energía, sabía cuando alguien mentía, percibía enfermedad antes de los síntomas. Durante el segundo día de comercio, Sombra sintió algo que lo detuvo, como un grito silencioso, un alma en agonía que reverberaba como ondas en un estanque. Era un espíritu tan lleno de música sin expresar que vibraba con necesidad de ser liberado. «Hay alguien aquí», murmuró a cielo abierto el jefe anciano, «alguien cuya alma canta pero cuya voz ha sido robada». Paloma había sido enviada al mercado a vender vegetales. Cojeaba entre los puestos, evitando miradas invisibles como siempre, pero observaba fascinada a los apache, tan diferentes de los hombres duros de su pueblo. Fue entonces cuando uno de los caballos apache se asustó. Se encabritó, relinchando con terror.
sus cascos golpeando peligrosamente cerca de donde niños habían estado jugando. Sin pensarlo, Paloma dejó caer su canasta y cojeó hacia el caballo tan rápido como pudo. Los animales no le tenían miedo, los animales no veían sus cicatrices. Los animales escuchaban algo en ella que los humanos no podían escuchar. Se acercó al caballo aterrorizado. Ignorando gritos de advertencia, levantó sus manos deformadas lentamente y abrió su boca. No salió sonido. No podía, pero algo más sí salió. Una vibración que solo el caballo percibía. El animal dejó de encabritarse. Sus orejas se voltearon hacia ella. Paloma extendió una mano retorcida y tocó el hocico del caballo suavemente. Inmediatamente se calmó, bajando la cabeza hasta tocar el hombro de Paloma. El mercado cayó en silencio absoluto. Fue Sombra quien habló. Esa es ella. Esa es la que escuchó. El humo del incendio aún perseguía a Paloma en sus pesadillas, 7 años después de aquella noche que había destruido todo lo que amaba. Era el año de 1887, y en el pequeño pueblo de Santa Rosa de Lima, ubicado en las áridas tierras de Sonora, la joven de 17 años era conocida como la Maldita. Un recordatorio constante de la tragedia que había marcado su rostro, su cuerpo y su alma de maneras que nadie en el pueblo podía comprender realmente. Paloma había tenido 10 años cuando el fuego había devorado su humilde casa de adobe. Había estado durmiendo profundamente cuando el humo comenzó a llenar la habitación que compartía con sus padres y su hermano menor Miguelito. Para cuando despertó tosiendo y luchando por respirar, las llamas ya bloqueaban la única puerta de salida. Su padre, Tomás, había logrado sacarla por una ventana pequeña antes de que el techo colapsara completamente, pero el precio que tuvo que pagar había sido absolutamente terrible. Las llamas habían lamido el lado izquierdo de su rostro con una crueldad que parecía casi deliberada, dejando cicatrices profundas que se extendían desde su frente hasta su cuello en patrones que se retorcían como raíces de árbol antiguo. Su piel, que alguna vez había sido suave y del color de la canela recién molida, ahora mostraba parches irregulares de tejido cicatrizado que se contraía y tiraba de una manera que alteraba permanentemente sus expresiones faciales. Su ojo izquierdo había sobrevivido milagrosamente, pero el párpado estaba permanentemente contraído, medio cerrado, dándole una expresión perpetua de dolor o desconfianza que alejaba a las personas antes de que pudieran conocer la realidad. Sus manos, que había levantado instintivamente para proteger su cara del calor abrasador, habían sufrido quemaduras aún más severas que su rostro. Los dedos de su mano izquierda se habían curado torcidos en ángulos antinaturales, como garras de un ave de presa que no podían extenderse completa. Realizar tareas simples, coser, cocinar, incluso sostener una taza requería esfuerzo consciente y a menudo resultaba en dolor que irradiaba desde sus nudillos deformados hasta sus muñecas. Pero las heridas físicas más visibles no eran lo peor que había sufrido. En su intento desesperado por regresar a la casa en llamas para buscar a su familia, una viga ardiente había caído directamente sobre su pierna izquierda, fracturándola en varios lugares con un sonido que aún escuchaba en sus pesadillas más oscuras. Aunque había sanado eventualmente bajo el cuidado básico del curandero del pueblo, había quedado varios centímetros más corta que la derecha, obligándola a caminar con una cojera pronunciada que hacía que cada paso fuera un recordatorio doloroso y visible de aquella noche terrible que había cambiado todo. Y luego estaba su voz, o más bien la ausencia completa y devastadora de ella. Paloma había gritado tanto esa noche horrible.
Había inhalado tanto humo tóxico mientras llamaba frenéticamente a su madre, a su padre, a su pequeño hermano Miguelito de solo 6 años, que algo profundo dentro de su garganta se había roto de una manera que ningún médico había podido explicar o reparar. Cuando finalmente había despertado en casa de su tía Beatriz 3 días después del incendio, había intentado hablar y solo había salido un sonido áspero y quebrado como el crujido de papel antiguo quemándose lentamente. Con el tiempo incluso ese sonido patético había desaparecido por completo, dejándola en un silencio absoluto. Ahora a los 17 años, Paloma vivía en un mundo completamente mudo, sin forma de expresar los pensamientos que llenaban su mente constantemente. Su familia completa había muerto en el incendio, su padre valiente, su madre amorosa, su hermano pequeño que apenas estaba comenzando a vivir. Paloma había sobrevivido contra todas las probabilidades, pero para muchos de los habitantes supersticiosos de Santa Rosa de Lima, hubiera sido mejor, más piadoso, que no lo hiciera. Su supervivencia parecía antinatural, un desafío a las leyes de Dios y la naturaleza. Es una maldición andante, susurraba doña Mercedes, la mujer más vieja del pueblo, haciendo la señal de la cruz elaboradamente cada vez que Paloma pasaba cojeando por la plaza central. El diablo la marcó con sus llamas y se llevó a su familia como sacrificio. No es natural que una niña tan pequeña sobreviva cuando todos los demás mueren quemados. Algo oscuro la protegió. Su tía Beatriz, hermana menor de su madre difunta, la había acogido por obligación familiar más que por amor genuino. Era una mujer endurecida por la pobreza constante y la viudez temprana, con 3 hijos propios que alimentar con los recursos miserables que podía reunir. Paloma era simplemente otra boca más que alimentar, otra carga sin ninguna esperanza realista de alivio. ¿Qué hombre en su sano juicio se casaría alguna vez con una muchacha muda, coja y terriblemente desfigurada? ¿Qué futuro podía tener posiblemente alguien tan marcada por la tragedia y la desgracia? Los niños del pueblo habían sido particularmente crueles en sus burlas constantes. «¡Monstruo!», le gritaban cuando cojeaba hacia el pozo comunal para sacar agua con sus manos retorcidas. «¡Cara de demonio! ¡Bruja sin lengua!». Se burlaban cruelmente de la forma en que caminaba, de cómo sus manos deformadas luchaban torpemente por agarrar el cubo pesado de madera, de cómo su rostro se contraía involuntariamente cuando hacía esfuerzo físico. Algunos de los más atrevidos incluso le tiraban piedras pequeñas o terrones de tierra seca, como si fuera un perro sarnoso que necesitaba ser ahuyentado del pueblo para proteger a los ciudadanos de C. Paloma había aprendido durante estos años horribles a caminar siempre con la cabeza gacha, sus ojos fijos permanentemente en el suelo polvoriento frente a ella, su largo cabello negro cayendo como una cortina protectora sobre el lado izquierdo de su rostro, tratando desesperadamente de hacerse invisible, de no llamar la atención, de simplemente existir sin causar más desprecio o disgusto en las personas alrededor. Realizaba las tareas más duras y desagradables de la casa de su tía sin quejarse, lavar ropa sucia en el río helado durante horas, aunque sus manos deformadas hacían que el trabajo fuera excruciantemente doloroso y sangraran frecuentemente, cargar cubos pesados de agua desde el pozo hasta la casa a pesar de su cojera pronunciada que hacía que el viaje fuera tortuoso, moler maíz durante horas interminables en el metate hasta que sus brazos delgados temblaban de agotamiento puro y apenas podía levantar los brazos al final del día. No había palabras de queja en sus labios, porque no había palabras en absoluto en sus labios.
Solo el trabajo constante e implacable, el esfuerzo desesperado por ganarse el derecho básico de existir, de ocupar espacio en un mundo que claramente, dolorosamente deseaba que ella simplemente no estuviera ahí, que hubiera muerto en ese incendio junto con el resto de su familia. Pero había momentos preciosos y robados en la quietud sagrada justo antes del amanecer, cuando el pueblo aún dormía y nadie la vigilaba con ojos críticos, cuando Paloma se sentaba completamente sola en el pequeño corral detrás de la casa de su tía y observaba las estrellas desaparecer lentamente en el cielo que se aclaraba gradualmente con los primeros rayos del sol. En esos momentos íntimos y privados, abría la boca cuidadosamente y trataba de cantar, no con voz audible porque no la tenía y nunca la tendría otra vez, sino con el alma, con cada fibra de su ser que aún se aferraba obstinadamente a la esperanza. Movía los labios silenciosamente formando las palabras de las canciones hermosas que su madre le había enseñado antes del fuego, las melodías dulces que Miguelito había amado tanto y había tarareado constantemente mientras jugaba. Lágrimas silenciosas corrían libremente por sus mejillas marcadas mientras su boca se movía sin producir ningún sonido, interpretando sinfonías completas que solo ella podía escuchar en su mente, en su corazón, en los lugares secretos de su alma que el fuego no había podido alcanzar ni destruir. Porque a pesar de todo, a pesar de las cicatrices horribles, la cojera permanente, las manos retorcidas, el silencio absoluto, la pobreza aplastante, el desprecio constante en su interior, en lo más profundo de su ser, Paloma no había muerto realmente. El fuego había tomado su voz, había robado su belleza física y ha destruido la facilidad de su movimiento y le había quitado a toda su familia amada, pero no había podido, no había logrado tomar su espíritu indomable. Aunque el mundo cruel la veía como una maldición ambulante, como algo menos que humano, ella se aferraba a la esperanza secreta y preciosa de que en algún lugar, de alguna manera inexplicable, había un lugar en este vasto mundo donde podría realmente pertenecer, donde sería vista como algo más que sus cicatrices. Esa esperanza frágil pero persistente estaba a punto de ser puesta a prueba de la manera más improbable y sorprendente. Mejía. La delegación Apache llegó a Santa Rosa de Lima en una tarde cálida de septiembre, cuando el calor brutal del desierto comenzaba finalmente a ceder ante las primeras brisas frescas del otoño que se aproximaban. Eran 6 hombres montados en caballos magníficos que parecían casi sobrenaturales en su belleza y fuerza, liderados por un anciano cuyo cabello completamente blanco brillaba como plata pura bajo el sol poniente que bañaba el pueblo en tonos dorados y carmesí. Venían en paz como lo habían hecho regularmente durante los últimos 5 años desde que se firmara el tratado frágil pero importante entre su tribu y los pueblos mexicanos de la región, que habían aprendido lentamente que el comercio era más beneficioso que la guerra constante. Traían pieles de animales exquisitamente curtidas para comerciar, hermosas mantas tejidas con patrones intrincados que contaban historias antiguas y hierbas medicinales raras que no podían encontrarse en las tierras bajas áridas donde vivían los mexicanos. Pero no era el anciano líder digno quien captó inmediatamente la atención fascinada y algo temerosa de todo el pueblo reunido. Era el hombre que cabalgaba directamente a su derecha, extraordinariamente alto, de hombros anchos y poderosos, con el rostro sereno y tranquilo de alguien que había hecho las paces completas con el mundo y con su lugar en. Vestía ropas de cuero finamente trabajadas y decoradas con cuentas de colores brillantes que contaban la historia de sus logros, y su cabello negro azabache caía en trenzas perfectamente elaboradas decoradas con plumas de águila y cuentas de turquesa preciosa que capturaban la luz.
Lo más notable, lo más sorprendente e inquietante era que sus ojos permanecían completamente cerrados mientras cabalgaba con confianza absoluta, no como alguien durmiendo o descansando temporalmente, sino con la serenidad profunda de alguien que simplemente no necesita ver el mundo físico para navegar perfectamente a través de... «Es el curandero ciego», murmuró don Fernando, el alcalde nervioso del pueblo, con una mezcla extraña de fascinación y temor supersticioso. «He oído historias sobre él en mis viajes. Dicen que puede ver directamente las almas de las personas, que conoce sus secretos más profundos y oscuros con solo estar en su presencia por momentos. Dicen que los espíritus le susurran verdades que ningún hombre con ojos puede percibir». Su nombre era Sombra, un nombre que había ganado no por su ceguera congénita, sino por su habilidad casi sobrenatural de moverse silenciosamente como una sombra deslizándose por el suelo, de aparecer exactamente donde era necesario, como si las sombras mismas lo guiaran y lo transportaran. Había nacido completamente ciego. Nunca había visto el rostro amoroso de su madre, el azul infinito del cielo del desierto o los colores espectaculares del amanecer pintando las montañas. Pero a esta pérdida, los espíritus generosos le habían dado otro tipo de visión completamente diferente, pero igualmente poderosa. Si te gusta esta historia, no olvides seguirme y activar la campanita. Cada día subo una nueva historia. Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora. Podía sentir la presencia de las personas como campos distintos de energía que vibraban con frecuencias únicas. Sabía instantáneamente cuando alguien mentía porque su espíritu se contraía y oscurecía de manera característica. Podía percibir enfermedad física antes de que los síntomas aparecieran visiblemente y dolor emocional profundo antes de que se expresara en palabras o acciones. Para Sombra, el mundo no era la oscuridad absoluta que otros asumían, era luz de un tipo completamente diferente e invisible para aquellos que dependían únicamente de sus ojos físicos limitados, pero infinitamente más revelador. Los Apache establecieron su campamento temporal cuidadosamente en las afueras del pueblo, respetando los límites pero manteniendo su dignidad, y el comercio comenzó de manera organizada y mutuamente beneficiosa. Los habitantes de Santa Rosa de Lima, aunque mantenían sus prejuicios arraigados profundamente, no podían negar honestamente que las mercancías Apache eran de calidad excepcional y sus precios completamente justos, a menudo más justos que los de comerciantes mexicanos. Fue durante el segundo día del comercio cuando Sombra sintió algo extraordinario que lo hizo detenerse abruptamente en medio de una negociación sobre precios de piel. Era como un grito silencioso pero ensordecedor, un alma en tanta agonía profunda que reverberaba a través del espacio como las ondas en un estanque después de que se arroja una piedra grande. Pero no era el dolor físico ordinario lo que llamó poderosamente su atención. Era algo mucho más profundo y más raro. Era un espíritu tan absolutamente lleno de música sin expresar, de canciones no cantadas, que prácticamente vibraba con la necesidad desesperada de ser liberado, de encontrar voz de alguna manera. «¿Qué pasa?», le preguntó Cielo Abierto. El anciano jefe sabio, notando inmediatamente cómo Sombra había volteado su cabeza bruscamente hacia el pueblo como un halcón detectando el movimiento más mínimo de presa distante. «¿Hay alguien aquí?», murmuró Sombra con voz llena de asombro genuino. «Alguien cuya alma canta con una belleza que rompe el corazón, pero cuya voz física ha sido brutalmente robada. Es como escuchar una sinfonía completa tocada en instrumentos invisibles». Paloma había sido enviada al mercado esa mañana por su tía Beatriz para vender los pocos vegetales miserables que habían logrado cultivar en su pequeño huerto familiar que luchaba constantemente contra la tierra árida. Cojeaba dolorosamente entre los puestos comerciales,
evitando cuidadosamente las miradas de todos, su largo cabello negro cubriendo su rostro marcado como siempre, tratando de volverse invisible, de simplemente completar su tarea y regresar a casa sin incidentes humillantes. Había aprendido durante estos años terribles que la invisibilidad era supervivencia, que llamar la atención solo traía dolor adicional. Pero era completamente imposible ignorar la presencia impactante de los apache visitantes. El pueblo entero estaba lleno de chismes susurrados y especulaciones nerviosas sobre los visitantes exóticos. Paloma los observaba discretamente desde la distancia segura, fascinada profundamente por estos hombres que se movían con tanta dignidad natural, que hablaban con voces tranquilas pero autoritarias, que parecían tan fundamentalmente diferentes de los hombres duros y a menudo deliberadamente crueles de su propio pueblo que la habían atormentado durante. Fue mientras observaba cuidadosamente desde su posición oculta que uno de los caballos apache, un hermoso animal magnífico del color del cobre bruñido brillando bajo el sol, de repente se asustó violentamente. Algo invisible, tal vez una serpiente deslizándose entre las rocas o un movimiento súbito, lo había espantado terriblemente. El caballo se encabritó dramáticamente, relinchando con terror genuino, sus ojos rodando salvajemente mostrando el blanco mientras trataba desesperadamente de liberarse de sus ataduras, sus cascos poderosos golpeando el aire peligrosamente. Los apache corrieron inmediatamente para intentar calmarlo, moviéndose con coordinación practicada, pero el animal estaba demasiado completamente asustado, perdido en su pánico. Sus cascos golpeaban el aire peligrosamente cerca de donde varios niños pequeños habían estado jugando inocentemente momentos antes, ajenos al peligro que se desarrollaba. Sin pensarlo conscientemente, actuando por puro instinto, Paloma dejó caer su canasta de vegetales que se dispersaron por el suelo polvoriento y cojeó hacia el caballo asustado tan rápido como su pierna dañada le permitía, ignorando completamente el dolor agudo que irradiaba desde su rodilla con cada paso apresurado. Su tía siempre le había gritado furiosamente por acercarse a los animales. Con esas manos retorcidas de bruja, cualquier animal te va a matar. Pero Paloma había descubierto algo extraordinario durante sus años de silencio forzado y aislamiento. Los animales no le tenían miedo como los humanos. Los animales no veían sus cicatrices horribles ni juzgaban su apariencia. Los animales no retrocedían con disgusto cuando la veían. Los animales escuchaban algo en ella, algo que emanaba de su ser, que los humanos con toda su supuesta superioridad no podían escuchar ni percibir. Se acercó al caballo completamente aterrorizado, con pasos lentos pero determinados, ignorando completamente los gritos urgentes de advertencia que sonaban a su alrededor desde todas las direcciones. Levantó sus manos visiblemente deformadas muy lentamente, con las palmas abiertas hacia afuera en un gesto universal de paz y no amenaza, y abrió su boca dañada. No salió ningún sonido audible. No podía salir ningún sonido porque su garganta estaba rota, pero algo más definitivamente sí salió de ella. Una vibración, una frecuencia especial que solo el caballo aterrorizado podía percibir claramente, algo que vibraba en el aire entre ellos. El animal magnífico dejó inmediatamente de encabritarse violentamente. Sus orejas puntiagudas se voltearon hacia ella con interés agudo. Paloma dio otro paso cuidadoso, luego otro, cojeando pero absolutamente determinada, sus ojos fijos en los del caballo. Extendió una mano retorcida lentamente y tocó el hocico aterciopelado del caballo con ternura infinita. Inmediatamente, como si un interruptor invisible se hubiera apagado, el animal se calmó completamente.
Su respiración agitada se hizo gradualmente más lenta y profunda. Bajó su cabeza noble hasta que su frente tocaba el hombro delgado de Paloma, quien cerró los ojos con alivio y gratitud, y aunque no podía emitir ningún sonido o vida, él movió claramente sus labios en lo que era inconfundiblemente una canción de cuna, una melodía antigua de consuelo. El mercado bullicioso había caído en silencio absoluto e impactado. Nadie se movía, nadie respiraba. Todos simplemente miraban con asombro esta escena imposible. Fue Sombra quien finalmente rompió el silencio sagrado. «Esa es ella», dijo en voz baja pero con absoluta certeza al anciano cielo abierto que estaba junto a él. «Esa es exactamente la que escuché cantando sin voz. Su espíritu es extraordinariamente poderoso». Se acercó al caballo ahora calmado y la muchacha misteriosa, moviéndose con la confianza perfecta de alguien que conocía cada milímetro del terreno aunque no pudiera verlo físicamente. Cuando estuvo a pocos pies de distancia se detuvo respetuosamente y miró directamente a Paloma con sus ojos cerrados de una manera que de alguna forma se sentía más penetrante que cualquier mirada normal. «Tu espíritu brilla como el sol del mediodía», dijo en español cuidadoso pero perfectamente comprensible. «Canta con una belleza que hace llorar a los ángeles. ¿Por qué tu pueblo completamente ciego no puede verlo ni escucharlo?» Paloma levantó la vista sorprendida hacia este hombre extraño y fascinante que hablaba con tanta certeza absoluta a pesar de su ceguera obvia. Por primera vez en 7 años interminables, no sintió la necesidad abrumadora de esconder su rostro marcado, porque él no la estaba mirando. No de la manera superficial y cruel en que otros siempre miraban enfocándose únicamente en lo exterior. Trató instintivamente de responder, de explicar, pero como siempre sucedía, no salió ningún sonido de su garganta dañada. Solo pudo señalar su garganta con una mano retorcida y negar tristemente con la cabeza, con lágrimas de frustración comenzando a formarse en sus ojos desiguales. «No necesitas palabras habladas», dijo Sombra con una sonrisa sorprendentemente gentil que transformaba su rostro severo. «Tu alma habla muchísimo más claramente que 1000 voces ordinarias gritando. Y yo escucho cada palabra que no dices». La escena extraordinaria en el mercado se convirtió rápidamente en la comidilla obsesiva del pueblo durante los siguientes días y noches. ¿Cómo había calmado la maldita al caballo apache salvaje con solo tocar su hocico? ¿Qué tipo de brujería oscura había usado para someter a un animal tan poderoso? Las acusaciones volaban de boca en boca, cada una más ridícula y supersticiosa que la anterior, alimentando el fuego del miedo y la ignorancia. Pero para Sombra, cuya visión espiritual penetraba mucho más profundo que cualquier ojo físico, la verdad era absolutamente clara como el agua de manantial más puro. Esta muchacha poseía un don extraordinario, uno que su propio pueblo ignorante era demasiado ciego espiritualmente para reconocer, demasiado cruel y limitado para valorar adecuadamente. Ella no era maldita como decían. Era bendecida de maneras que ellos nunca podrían comprender. Durante los días siguientes del comercio apache en Santa Rosa de Lima, Sombra buscaba constantemente excusas sutiles para estar cerca de donde Paloma trabajaba silenciosamente en el mercado, vendiendo sus vegetales miserables y realizando encargos para su tío. No de manera obvia u opresiva, nunca se acercaba directamente de forma que pudiera alarmarla, pero siempre estaba allí, presente en el perímetro de su existencia. Y notaba cosas que otros completamente no veían o ignoraban deliberadamente. Notaba cómo los perros callejeros del pueblo, normalmente agresivos, hambrientos y profundamente desconfiados de todos los humanos, se acercaban a ella voluntariamente con colas meciéndose en señal de alegría y confianza.
cómo los pájaros salvajes se posaban cerca de donde ella se sentaba durante sus breves descansos, inclinando sus cabezas curiosamente como si escucharan una melodía hermosa que solo ellos podían percibir claramente. Como las plantas secas en el mercado que ella tocaba accidentalmente mientras pasaba parecían más vibrantes después, más vivas, como si su simple toque les transmitiera energía vital. «Es una mujer medicina», le dijo Sombra con certeza absoluta a cielo abierto, una noche mientras se sentaban alrededor de su fogata bajo las estrellas infinitas. Su don es extremadamente raro y poderosamente especial, y aquí en este pueblo está desperdiciando completamente, tratada como algo menos que humana, como una abominación cuando en realidad es un milagro viviente. El anciano jefe fumaba su pipa pensativamente considerando las palabras de su curandero más confiable. «Hablas de ella con gran pasión, como si quisieras traerla a nuestro pueblo. ¿Es eso lo que deseas? ¿Y si lo deseo?», Sombra desafió con determinación férrea. «¿No es nuestro deber sagrado proteger a aquellos con dones especiales que los espíritus nos envían? ¿No dicen nuestras tradiciones más antiguas que los espíritus frecuentemente nos envían maestros en formas completamente inesperadas, formas que desafían nuestras expectativas? Es una mujer blanca», señaló Cielo Abierto pragmáticamente, aunque no con desaprobación, sino simplemente declarando un hecho obvio. «Su pueblo no permitirá que un apache simplemente se la lleve sin consecuencia». «Entonces no será llevada por fuerza», respondió Sombra con determinación creciente. «Será invitada respetuosamente, y la elección final será completamente suya y de nadie más». Pero convencer al pueblo de Santa Rosa de Lima de que dejara ir a Paloma resultó ser sorprendentemente más fácil de lo que cualquiera esperaba, por las razones más horribles e hirientes imaginables. El padre Domingo, el sacerdote del pueblo que se consideraba guardián de la moralidad y la verdad, había estado observando la interacción inusual entre el curandero apache ciego y la muchacha maldita con creciente alarma que rozaba la histeria. Era un hombre de mediana edad con una visión extremadamente estrecha del mundo que no dejaba espacio para nada que no pudiera explicar fácilmente con su comprensión limitada y literal de la doctrina de la Iglesia. «Es brujería clara y peligrosa», declaró con voz retumbante desde el púlpito el domingo siguiente, su rostro enrojecido de indignación justa. «Esa muchacha maldita ha hecho obviamente un pacto oscuro con fuerzas demoníacas. Primero sobrevive cuando toda su familia muere quemada, ¿no es eso tremendamente sospechoso e imposible? Luego calma bestias salvajes con magia silenciosa que nadie puede explicar. Y ahora atrae la atención enfermiza de un hechicero pagano ciego que afirma ver lo que no puede ser visto por ojos cristianos normales. Si te gusta esta historia, no olvides seguirme y activar la campanita. Cada día subo una nueva historia. Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora». Sus palabras alarmistas cayeron en suelo extremadamente fértil. La gente de Santa Rosa de Lima estaba profundamente asustada de la sequía prolongada que amenazaba sus cultivos y su supervivencia. Asustada de las enfermedades que habían matado a 3 niños inocentes, asustada del mundo cambiante rápidamente que no podían controlar ni comprender. Y el miedo, como siempre, busca desesperadamente chivos expiatorios convenientes sobre los cuales descargar su ansiedad. «Debe ser expulsada inmediatamente del pueblo», dijo doña Mercedes con convicción absoluta, su rostro arrugado, contorsionado con disgusto. «Antes de que traiga aún más maldiciones terribles sobre nuestras cabezas inocentes». «¿Pero a dónde ir?», preguntó don Fernando débilmente.
sintiendo una punzada de culpa pero demasiado cobarde para oponerse realmente. Es solo una muchacha indefensa sin recursos. Los Apache parecen quererla extrañamente. Escupió Padre Domingo con disgusto evidente. Déjenlos tenerla entonces, dejen que lleve su maldición oscura a ellos en lugar de a nosotros. Beatriz, la tía supuestamente protectora de Paloma, vio inmediatamente una oportunidad dorada para librarse de su carga onerosa sin sentir culpa abrumadora. Si los Apache realmente la toman voluntariamente, al menos tendrá algún lugar donde estar, argumentó con falsa preocupación que engañaba a nadie. Es definitivamente mejor que dejarla morir lentamente de hambre en nuestras calles como un perro. La decisión fue tomada con la misma facilidad casual que se descarta ropa vieja e inútil. Paloma sería ofrecida formalmente a los Apache, efectivamente expulsada del único hogar que había conocido y enviada lejos con los visitantes cuando partieran en unos días. Nadie le preguntó a Paloma qué quería ella. Nadie consideró seriamente sus sentimientos o deseos. Ella no tenía voz, después de todo, literalmente y figurativamente. Era menos que humana en sus ojos, un objeto a ser dispuesto convenientemente. Fue Sombra quien personalmente le dio la noticia directamente, tratándola con el respeto que nadie más le mostraba. Se acercó a ella en el mercado donde había estado vendiendo silenciosamente los últimos vegetales de su tía, y habló con una gentileza genuina que ella nunca había experimentado de ningún hombre. Tu pueblo ha decidido oficialmente que debes venir con nosotros cuando partamos mañana al amanecer, le dijo con honestidad directa. Pero quiero que sepas algo absolutamente importante. Tú tienes verdadera elección aquí. Si no quieres venir con nosotros, si prefieres quedarte, encontraré una manera de protegerte y asegurarme de que puedas quedarte aquí. No importa lo que digan los demás ignorantes. Paloma lo miró intensamente con sus ojos desiguales, uno completo, oscuro y hermoso, el otro medio cerrado, permanentemente por tejido cicatrizado que tira constantemente de su párpado. Por primera vez en 7 años interminables de sufrimiento, alguien le estaba dando el poder real de elegir su propio destino, de tomar una decisión sobre su propia vida. Miró lentamente alrededor del mercado familiar pero doloroso. Vio las caras que la habían torturado sistemáticamente durante años con burlas crueles y desprecio constante. Vio la casa distante de su tía donde solo había encontrado trabajo duro e interminable y resentimiento apenas oculto. Vio el pueblo donde había perdido absolutamente todo. Su familia amorosa, su voz preciosa, su esperanza de pertenecer realmente a algún lugar. Y luego miró cuidadosamente a este hombre ciego extraordinario que afirmaba ver su alma con claridad perfecta. Este extraño fascinante que hablaba de dones espirituales y bendiciones de espíritus, que no retrocedía físicamente ante sus cicatrices horribles, que la trataba consistentemente como si fuera algo genuinamente precioso en lugar de algo maldito y repulsivo que debía ser evitado. Lentamente, muy deliberadamente, con lágrimas comenzando a llenar sus ojos, Paloma asintió con la cabeza. Sí. Iría con ellos. Dejaría este lugar de dolor. Las lágrimas comenzaron a correr libremente por sus mejillas marcadas, no de tristeza abrumadora, sino de algo que no había sentido en años incontables. Alivio profundo, quizás incluso una chispa pequeña pero real de esperanza genuina de que tal vez, solo tal vez, existía un lugar en este mundo donde podría pertenecer. Entonces ven con nosotros, dijo Sombra extendiendo su mano callosa pero increíblemente gentil.
Ven a un lugar sagrado donde tu silencio será verdaderamente escuchado y valorado, donde tus cicatrices serán honradas apropiadamente como marcas nobles de supervivencia contra probabilidades imposibles, donde tu espíritu extraordinario finalmente será completamente libre de cantar las canciones que lleva guardada. Paloma tenía solo una bolsa pequeña y desgastada con sus pertenencias miserables, 2 vestidos remendados múltiples veces, el rosario de madera de su madre que había sobrevivido el fuego de alguna manera milagrosa, y un pañuelo cuidadosamente bordado que Miguelito le había regalado en su último cumpleaños antes de morir. Su tía Beatriz no derramó una sola lágrima cuando Paloma salió cojeando de la casa por última vez. Simplemente asintió con alivio apenas disimulado, obviamente aliviada de finalmente verse libre de su carga inconveniente. Los primos de Paloma ni siquiera salieron de sus habitaciones para despedirse o desearle buena suerte. Algunos habitantes del pueblo se habían reunido en la plaza para ver la partida, no por afecto o preocupación genuina, sino por curiosidad mórbida pura, queriendo presenciar el final dramático del espectáculo que había animado sus vidas aburridas por semanas. Padre Domingo estaba allí prominentemente haciendo la señal de la cruz elaborada y repetidamente como si pudiera protegerse mágicamente de la contaminación espiritual que Paloma supuestamente representaba. Doña Mercedes escupió deliberadamente en el suelo polvoriento cuando Paloma pasó cojeando lentamente junto a ella, un insulto final. Solo don Fernando, el alcalde débil, mostró un destello genuino de vergüenza profunda en sus ojos cansados. «Que Dios te acompañe y te proteja, muchacha», murmuró en voz baja, pero sus palabras sonaban completamente huecas incluso para él mismo. Sombra la esperaba pacientemente montado en su caballo magnífico con otro hermoso animal exactamente el mismo que ella había calmado tan milagrosamente, ensillado cuidadosamente y esperando junto al suyo. «Este hermoso caballo es tuyo ahora, un regalo», le dijo Sombra señalando al animal de cobre brillante. «Se llama Amanecer, y él te ha elegido tanto como tú lo elegiste a él. Los animales saben reconocer almas gemelas». Paloma miró al caballo con asombro genuino que iluminaba su rostro marcado. Nunca en su vida había poseído nada remotamente tan magnífico, tan valioso. Con la ayuda paciente y gentil de los otros, Apache montó torpemente su pierna permanentemente dañada, hacía incluso esto difícil y doloroso. Pero una vez montada firmemente en la silla, sentada en lo alto del hermoso amanecer, con el viento matutino comenzando a soplar su cabello negro hacia atrás, Paloma sintió algo extraordinario que no había experimentado desde antes del fuego terrible, libertad verdadera, y la caravana Apache comenzó a moverse lentamente, alejándose deliberadamente de Santa Rosa de Lima. Paloma no miró atrás ni una sola vez. No había absolutamente nada allí que quisiera recordar, ninguna persona que lamentara genuinamente dejar atrás. Mientras cabalgaban constantemente hacia las montañas majestuosas que se alzaban impresionantes en la distancia, Sombra guió su caballo suavemente junto al de ella, manteniéndose cerca pero no invasivo. «¿Tienes miedo de lo desconocido?», preguntó con genuina curiosidad, aunque su tono gentil sugería que ya conocía la respuesta. Paloma negó con la cabeza firmemente. Después, impulsivamente extendió su mano retorcida y tocó el brazo fuerte de Sombra en un gesto de gratitud que no podía expresar con palabras. «Si te gusta esta historia, no olvides seguirme y activar la campanita. Cada día subo una nueva historia. Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora». Él sintió inmediatamente su toque ligero y sonrió. Una sonrisa genuina, cálida y radiante, que transformaba su rostro completo de severo a hermoso. «Bien,
dijo con satisfacción profunda, porque donde vamos finalmente descubrirás quién realmente eres en tu esencia más profunda. Y te prometo solemnemente, Paloma, usó su nombre por primera vez haciéndolo sonar como algo precioso. Es muchísimo más hermoso de lo que cualquiera en ese pueblo miserable y ciego podría posiblemente imaginar. El viaje hacia el territorio Apse tomó 3 días completos de viaje constante. Durante ese tiempo extraordinario, Paloma experimentó un mundo completamente diferente al único que había conocido durante sus 17 años de existencia. Los guerreros Apsin no la miraban con lástima condescendiente o disgusto apenas oculto. No susurraban cruelmente sobre ella cuando pensaban que no estaba escuchando atentamente. No hacían gestos de protección supersticiosa cuando pasaba a ser. La trataban con simple respeto básico como a cualquier otra persona que merecía dignidad. Por las noches, alrededor de la fogata cálida bajo las estrellas infinitas, observaba absolutamente fascinada mientras contaban historias antiguas, cantaban canciones hermosas en su idioma musical, y se reían con una libertad genuina y alegría que ella nunca había visto en su propio pueblo, donde todo estaba constantemente teñido de juicio severo y reglas sociales estrictas. Sombra se sentaba siempre cerca de ella durante estas veladas, no de manera invasiva o posesiva, sino como un guardián silencioso y protector. A veces le hablaba sobre su tribu, sobre las montañas sagradas donde vivían en armonía, sobre las costumbres que pronto aprendería. En mi pueblo, le dijo una noche mientras las estrellas brillaban como diamantes esparcidos generosamente, creemos firmemente que cada persona nace con un don completamente especial, una medicina única que solo ellos pueden traer al mundo. Algunos son guerreros valientes, algunos son sanadores sabios, algunos son tejedores de historias, y algunos la miró con sus ojos cerrados pero de alguna manera penetrantes, algunos son cantores sagrados de almas que pueden tocar espíritus en formas profundas que las palabras ordinarias nunca podrían alcanzar. Paloma tocó su garganta dañada interrogativamente, confusión clara en su expresión. Tu silencio no es ausencia de voz, explicó Sombra con paciencia infinita. Es una voz completamente diferente pero igualmente poderosa. Una que habla directamente al corazón de las cosas vivientes. Los animales lo entienden perfectamente. Las plantas lo entienden claramente. Y pronto, muy pronto aprenderás a entenderlo también tú misma. Cuando finalmente llegaron al territorio Apche después de 3 días, Paloma quedó literalmente sin aliento ante la belleza abrumadora. El campamento estaba ubicado estratégicamente en un valle alto y protegido, rodeado completamente de pinos aromáticos y con un río cristalino corriendo melodiosamente a través de él. Las tiendas se extendían en patrones que parecían seguir instintivamente el flujo natural de la tierra, y el aire estaba lleno de los sonidos reconfortantes de niños riendo alegremente, mujeres cantando mientras trabajaban, y el murmullo constante del agua sobre piedra. Era como si hubiera cabalgado directamente hacia un sueño hermoso, un lugar donde la belleza no era una palabra cruel que se le negaba constantemente, sino algo que estaba en todas partes, aceptada simplemente como parte natural de la vida. La recepción de Paloma por la tribu fue cautelosa al principio, comprensiblemente. Era una extraña después de todo, y su apariencia marcada sorprendió visiblemente a muchos, pero Sombra había preparado cuidadosamente el camino, hablándole extensamente a su gente sobre el don extraordinario de esta muchacha silenciosa. Fue Abuela Nube, la anciana sabia de la tribu y maestra venerada de Sombra, quien dio valientemente el primer paso hacia adelante. Era una mujer diminuta de al menos 70 años,
con un rostro tan arrugado como corteza de árbol antiguo, pero ojos que aún brillaban con alegría genuina y sabiduría profunda acumulada. Se acercó a Paloma muy lentamente, estudiándola con atención que no era crítica ni cruel, sino curiosamente tierna. Después extendió sus propias manos, manos que también estaban marcadas y retorcidas por la edad avanzada y el trabajo duro de décadas, y tocó las mejillas de Paloma muy gentilmente, trazando las cicatrices con dedos que temblaban pero eran infinitamente suaves y amorosos. El fuego, dijo en español entrecortado pero comprensible, es un gran maestro implacable. Destruye, sí, pero también purifica profundamente, transforma fundamentalmente. Las cosas más hermosas que existen nacen del fuego, el metal fuerte, el vidrio transparente, la cerámica resistente. Tu niña preciosa ha sido transformada por el fuego. Y creo firmemente que descubriremos que el fuego te hizo infinitamente más fuerte, no más débil como otros piensan. Entonces hizo algo que ninguna persona en Santa Rosa de Lima había hecho nunca en 7 años completos. Abrazó a Paloma larga y fuertemente como una abuela amorosa abrazaría a una nieta perdida hace mucho tiempo y finalmente encontrar. Paloma sintió algo fundamental romperse dentro de ella. Toda la armadura defensiva que había construido cuidadosamente alrededor de su corazón durante años de rechazo constante, se aferró desesperadamente a esta anciana extraña que la trataba con amor y lloró silenciosamente. Su cuerpo delgado temblando violentamente con sollozos que no hacían sonido audible pero que sacudían su alma completa hasta sus cimientos. «Déjalo salir completamente», murmuró abuela Nube con voz maternal, meciendo suavemente a esta muchacha rota en sus brazos como a un bebé. «Deja salir toda la tristeza terrible que has cargado sola durante tanto tiempo. Aquí estás completamente a salvo. Aquí estás en casa verdadera, aquí eres amada». Y por primera vez desde el fuego devastador, Paloma creyó profundamente que eso podría ser verdad. Los primeros días en el campamento Apcha fueron una revelación constante para Paloma. Todo era fundamentalmente diferente. El ritmo natural de vida, las relaciones entre las personas, incluso la forma en que pensaban sobre el mundo y su lugar en él. Paloma fue instalada cuidadosamente en la tienda espaciosa de abuela Nube, quien asumió inmediatamente el papel de su mentora y protectora. La anciana comenzó pacientemente a enseñarle las costumbres de la tribu, el idioma apche musical, y más importante, cómo entender y desarrollar el don que Sombra insistía firmemente que poseía. Durante los días siguientes, Paloma fue llevada sistemáticamente a conocer los animales de la tribu. Los caballos respondían a ella inmediatamente y dramáticamente, calmándose instantáneamente bajo sus manos retorcidas. Los perros la seguían devotamente como si fuera su líder de manada natural. Incluso los animales salvajes, ciervos que venían cautelosamente al río para beber, conejos que normalmente huirían al más mínimo movimiento, se acercaban curiosos cuando ella estaba cerca. «Tu medicina es extraordinariamente fuerte», le dijo Sombra una tarde mientras observaban juntos a un ciervo salvaje comer tranquilamente de su mano sin ningún miedo. «Pero aún está mayormente dormida como una semilla poderosa que necesita agua y sol para crecer completamente y florecer». Así comenzó el entrenamiento más extraordinario de la vida de Paloma. Cada amanecer, antes de que el resto del campamento despertara, Sombra la llevaba cuidadosamente a un lugar especial, un pequeño claro secreto en el bosque donde un manantial natural brotaba de las rocas antiguas creando un estanque cristalino perfecto. El sonido constante del agua era reconfortante como un latido del corazón de la tierra misma. «Siéntate aquí»,
le indicaba Sombra pacientemente y se sentaban juntos junto al agua sagrada. Cierra los ojos. Respira profundamente con el ritmo del agua. Tu voz no viene de tu garganta dañada, explicaba Sombra durante estas sesiones matutinas. Viene de tu espíritu eterno. La garganta es solo el instrumento físico temporal. Aquí tocaba su propio pecho firmemente, es donde vive el verdadero sonido. Día tras día, semana tras semana, Paloma se sentaba fielmente junto al agua, aprendiendo pacientemente a respirar profundamente desde su centro, a sentir la vibración en su pecho cuando intentaba hacer sonido. Al principio no salía absolutamente nada, ni siquiera aire, pero Sombra era infinitamente paciente. Mientras tanto, Paloma se integraba cada vez más profundamente en la vida del campamento. Las mujeres de la tribu, inicialmente cautelosas, comenzaron a aceptarla genuinamente cuando vieron su disposición constante para trabajar duro y aprender Flor de Luna, una mujer joven de aproximadamente su edad que estaba embarazada de su primer hijo, se convirtió en su primera amiga verdadera en años. «Me caes bien», le dijo Flor de Luna un día mientras curtían pieles juntas. «No hablas, así que tienes que escuchar realmente profundamente. La mayoría de las personas están tan ocupadas hablando constantemente que nunca aprenden verdaderamente a oír». Una noche bajo las estrellas infinitas, Sombra se sentó junto a ella en silencio compartido. Después del largo momento, ¿sabes por qué los espíritus me hicieron ciego desde nacimiento? Porque si pudiera ver con ojos físicos normales, me distraería constantemente con cosas superficiales que no importan realmente. Color de piel, forma de rostro, marcas en cuerpo. Extendió su mano lentamente, tocando su mejilla cicatrizada con ternura infinita. Cuando te miro con mi visión verdadera, veo la mujer más hermosa que he conocido. Veo fuerza increíble que sobrevivió fuego literal. Veo compasión que no se amargó a pesar de años de crueldad. Veo alma que canta tan claramente que me hace querer llorar por su belleza pura. Lágrimas corrían libremente por las mejillas de Paloma. «No tienes que amarme», continuó Sombra, «pero necesito que sepas que eres profundamente amada, que eres verdaderamente vista, que eres valorada exactamente como eres». Paloma tomó la mano de Sombra entre sus manos retorcidas y la apretó contra su corazón latiendo. Era su única forma de decir: «Yo también te veo. Yo también te amo». «Lo sé», murmuró Sombra con sonrisa radiante. «Tu silencio habla volúmenes. Siempre lo ha hecho todo». Pasaron meses. El don de Paloma con animales se volvió invaluable, pero aún no había voz. Fue a mediados de invierno cuando llegó un correo con noticias devastadoras. Había habido otro incendio en Santa Rosa de Lima, y la responsable había confesado, Lucía Torres. Lucía confesó no solo ese incendio, sino también el que mató a la familia de Paloma 7 años atrás. Por celos adolescentes, había provocado el incendio intencionalmente. La rabia que sintió Paloma fue abrumadora. Durante 7 años había creído que fue accidente, pero fue asesinato. Corrió al bosque sollozando silenciosamente. Sombra la siguió. «Tu familia no murió por tu culpa», dijo firmemente. «Las cicatrices son medallas de batalla». Paloma cerró los ojos y trató de gritar con todo su ser. No salió sonido. Pero el bosque completo reaccionó. Los pájaros cantaron frenéticamente, los animales salieron. El viento rugió. «¿Lo ves?»,
susurró Sombra con asombro. La naturaleza es tu voz. Después de días de contemplación, Paloma decidió. Iría de regreso, enfrentaría a Lucía. Cuando la delegación llegó a Santa Rosa de Lima, el pueblo quedó boquiabierto. Paloma había cambiado completamente, erguida, orgullosa, fuerte. En la plaza, Lucía fue traída con grillete. Cayó de rodillas sollozando. Perdóname. Era solo niña estúpida. He vivido en infierno. Paloma la miró. Sintió rabia, dolor, pero más que nada lástima. Lentamente extendió su mano retorcida. Está ofreciéndote perdón, dijo Sombra, eligiendo liberarte y liberarse del odio. Lucía tomó su mano llorando. El pueblo observaba asombrado. Esto es gracia verdadera, murmuró Padre Domingo humildemente. Hemos sido ciegos. Regresaron con corazones ligeros. Semanas después, Sombra propuso. Quiero que seas mi esposa. Quiero caminar por la vida contigo. La ceremonia fue hermosa. Durante la celebración, el bebé de Flor de Luna lloraba inconsolablemente. Paloma lo tomó meciéndolo. Sin pensar, abrió su boca y comenzó a cantar. Y esta vez, por primera vez en 7 años salió sonido. Ronco, quebrado, apenas susurro. Pero era voz, era música. El campamento estalló en alegría. Tu voz regresó, lloró Sombra. Sí, Paloma susurró. Primera palabra en 7 años. Está aquí, es perfecta, dijo Sombra. Como todo en ti. Muchos años después, Paloma vivió hasta 68 años. Se convirtió en gran sanadora, puente entre dos mundos. Cuando llegó su tiempo, Sombra sostenía su mano. Canta para mí, pidió con voz quebrada. Y con su último aliento, Paloma cantó la canción de su madre. Era apenas susurro, pero para todos era lo más hermoso que habían oído, porque no era solo canción. Era testimonio de vida que transformó dolor en propósito, cicatrices en fuerza. Su tumba llevaba inscripción: aquí yace Paloma, mujer medicina. El fuego marcó su rostro, pero no su espíritu. Enseñó que lo que el mundo llama roto, los espíritus llaman sagrado. Y Sombra agregó: aunque nunca vi su rostro con mis ojos, fue la mujer más hermosa que jamás conocí. Porque la belleza verdadera solo puede ser vista con el corazón. Suscríbete ahora y activa las notificaciones. Cada día publico una nueva historia. Déjame tu opinión en los comentarios, quiero leer.